Un sábado, Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú. Y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Cuentan una historia que iba un padre y su hijo una vez por el campo, y el padre le dice a su hijo, cuando pasan así una curva, le dice, hijo mío, ¿qué escuchas? Y el hijo se queda así, en silencio. Escucho pajaritos cantando. Presta atención, ¿qué más escuchas? Y ahí afinó más el oído y dice, escucho un carruaje. Y ahí le dice, sí, le dice su padre, sí, un carruaje vacío. Y le dice el hijo, ¿y cómo sabes que está vacío? Y ahí le di un principio. Cuando el carruaje hace mucho ruido, está vacío. Cuando el carruaje está lleno, el ir con más peso va sin hacer ruido. Y eso es un principio que nos sirve para la vida espiritual, para la liturgia de hoy, para hablar de la humildad. La persona que va haciendo mucho ruido, en el fondo vemos que no está llena de Dios, de la humildad, y no hace ruido. La persona que está llena de sí mismo, esa es la que quiere hacer ruido. Y enseguida se da cuenta uno, esta es una persona orgullosa. Y esa persona que va haciendo ruido sobre ella misma, una persona orgullosa. No es una persona humilde. Y de eso trata la liturgia de hoy. La liturgia de hoy trata de recordarnos la importancia de esta virtud. Virtud en la cual, si nosotros analizamos seriamente, vamos a ver que tenemos que practicar con mucho más esmero. Nosotros vemos en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras, cómo nuestro Señor Jesucristo lo podemos tener un simbolismo en las cosas de la naturaleza. Entonces, la vid, quien no está unido a la vid, nuestro Señor Jesucristo, pues un símbolo en el cual tenemos que estar unidos a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Otro símbolo, el buen pastor, que da la vida por las ovejas. El león de Judá, Él es el león de Judá. Él manifestó esa fuerza muchas veces cuando hablaba con los fariseos. Estas últimas semanas, los evangelios de diario, las misas de diario, eran todos los días hipócritas, sepulcros blanqueados, raza de víboras. El león que está atacando ahí el mal a los fariseos. Nuestro Jesucristo también, el Cordero. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos que ese Cordero es el que viene trayendo, el que viene recordándonos precisamente ese aspecto, la humildad, la mansedumbre. En la aclamación del Evangelio, en el versículo que se canta antes del Evangelio, entre el aleluya, dice eso, tomad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por lo tanto, si tenemos que aprender de Él, tenemos que ser como Él. Si somos mansos y humildes de corazón, es ahí donde nosotros vamos a encontrar la fortaleza. Es ahí donde nosotros vamos a ser muchas veces leones con el mal, con las cosas del mal. Vamos a tener la fortaleza para evitar el mal y para vencer las dificultades. Recuerdo ahora la historia de San León Magno, Papa. Él estaba en la época en que Atila estaba invadiendo Italia. Atila el bárbaro. Dicen que por donde pasaba Atila, la hierba no crecía. Destrozaba todo, absolutamente todo. Por donde él pasaba ya la hierba no crecía, de tanto que destrozaba.
Y él se estaba acercando a Roma. Entonces estaba acercándose a Roma y el Papa, San León Magno, él incluso había hablado con el emperador, Valerio III creo que se llamaba, y le dijo, mire, están invadiendo aquí, el Valerio III, el emperador, dijo, mire, yo no puedo garantizar la seguridad de Roma, esto va a ser un desastre, nos van a invadir, van a acabar con todo. Y el Papa, San Gregorio Magno, Papa humilde, con decisión, con fuerza, dijo, no, yo voy a ir a frenarlo. El emperador casi que se le ríe, ¿no? Pero usted, un anciano así, cogió una mula, un borriquito ahí, y se fue a encontrar por donde estaba Atila, llegando por donde estaba Atila, para decirle que no podía entrar en Roma para acabar con todos los cristianos, con toda la ciudad, etc. Atila, cuando lo vio y le dijo San León Magno todo eso, Atila quedó apavorado, quedó muerto de miedo y salió y no invadió Roma. ¿Por qué? Porque la humildad es fuerte. La humildad, Dios bendice a las personas humildes. Es verdad que aquí podríamos decir que hay un truco, hubo algo más. Hay un altar en Roma, en el Vaticano. Los sacerdotes, si están en Roma, hay un horario a partir de las 7 de la mañana, que pueden ir por la mañana al Vaticano y celebran en el altar que quieran en el Vaticano. Es libre para cualquier sacerdote que quiera, ¿no? A mí me gustaba ir a este de San León Magno porque tiene esta representación. Tiene la representación de Atila con todos sus bárbaros así detrás y San León con un borriquito y expulsando a Atila de Roma. Pero detrás de San León Magno tiene una aparición, que es San Pedro y San Pablo con dos espadas, con cara feroz así, diciéndole a Atila que se fuera. Esa fue lo que realmente motivó a Atila. Pero ¿dónde sacó San León Magno esa fuerza? ¿Por qué fue bendecido por Dios? Porque era humilde. ¿Por qué? Porque la humildad nos da esa fortaleza. Dios nos bendice, Dios nos da ayuda para vencer cualquier dificultad. Y es la liturgia de hoy. Desde el comienzo, hijo, actúa con humildad en tus quehaceres y te querrán más que al hombre generoso. ¿Por qué? Porque el humilde atrae. Atrae de todo, atrae sobre todo la gracia de Dios y atrae a las otras personas. Muchas veces nosotros hacemos todo lo posible para atraer a las personas, para atraer la simpatía de las personas. ¿Qué es lo que atrae realmente? Es la humildad. El orgullo produce todo lo contrario. Cuando nosotros vemos a una persona orgullosa, repele, solo habla de sí, se quiere poner en el primer lugar, va pegando codazos para entrar en todos los lugares. El humilde todo lo contrario. El humilde reconoce lo que es, porque la humildad es eso, es verdad, es andar en verdad, como dice Santa Teresa de Jesús. La humildad es andar en verdad, es decir la verdad. Por lo tanto, es decir, yo tengo cualidades, claro que tengo cualidades, dadas por Dios. No son mis cualidades. Son cualidades que Dios me ha dado. ¿Mío qué es? Mío son todas mis faltas, todos mis pecados. Eso sí que es mío. Eso sí que es mío. Todo lo bueno que yo hago es porque Dios me lo ha dado. Y en alguna u otra medida he sido fiel a eso. Eso es humildad. Y ahí es donde Dios bendice. Y ahí es donde yo voy a ser, sin quererlo, agradable a los otros. El orgullo, por lo tanto, repele. La humildad atrae. Vemos todos los santos, ¿por qué atraían? ¿Por qué a la gente le gustaba estar cerca de un santo? Precisamente por ese aspecto, por el aspecto de la humildad. Porque una persona que atrae las gracias de Dios y atrae a las otras personas para Dios. Entonces ya vimos en el libro del Eclesiástico cómo la importancia de la humildad. San Pablo también nos recuerda, hace un paralelismo entre cómo los judíos bebían en el fondo, el fuego tangible, encendido, densos nubarrones, cómo era el régimen, podríamos decir, en el Antiguo Testamento, y qué es lo que viene trayendo nuestro Señor Jesucristo, que es ese lado de bondad, de mansedumbre, ese lado de tener misericordia con todos y cada uno de aquellos que quieren aprovecharse de esa misericordia. Nuestro Jesucristo es el manso, es el Cordero, es el que nos viene trayendo esa paz. Nosotros muchas veces hablamos, ay Padre, yo es que soy muy impaciente, yo me lleno de ira, de cólera enseguida, exploto, no tengo paciencia. ¿Qué hay que hacer? Ser humildes. Está claro, hay que ser humildes. Y para ser humildes hay que, primero de todo, rezar, pedir esa gracia. Y después ponernos a practicar la humildad, realmente como Dios quiere, practicando esa mansedumbre, siendo personas mansas. Cuando hablan con la otra persona,
reconocer en esa otra persona que es superior a mí. Yo soy realmente, esas personas son superiores a mí, tienen dones que son superiores a mí. Todas las personas tienen un don que en algo es superior a mí. Todos. Porque cada uno de nosotros, en uno u otro aspecto, somos superiores a los otros, porque Dios, reflejamos un aspecto de Dios que otras personas no lo reflejan. Entonces, si nosotros vemos a las personas de esa manera, admirando las cosas, las cualidades, las virtudes en la otra persona, es el mejor antídoto contra la envidia, contra la soberbia. Y recordemos que la soberbia es el pecado que hace de los ángeles que se transformaron en demonios. Los ángeles eran ángeles, estaban en la gracia de Dios, pero por la soberbia se transformaron en demonios. Nosotros también, cuando estamos en estado de gracia, somos ángeles. Perdón, estamos practicando la virtud, deseamos practicar la virtud, pero cometemos el pecado de soberbia y nos transformamos en demonios. Y un pecado lleva a otro pecado. Nos lleva a tratar mal a la otra persona, nos lleva a tener ira, nos lleva a tener cólera, mentimos, tenemos deseo de venganza. ¿Cuántas otras cosas? Robamos, somos capaces de matar también. ¿Por qué? Por todo eso. Porque un pecado lleva a otro pecado. ¿Por qué? Porque no fuimos humildes, porque no fuimos mansos, porque no tuvimos esa mansedumbre que pide nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos ser personas humildes. Y alguno dirá, o pensará en su interior mientras está escuchando esta homilía, no, pero si yo soy súper humilde, no hay nadie más humilde que yo. Sospechoso ya, ¿no? Varios se ríen porque ya sospechoso. Yo soy el más humilde, ya sospechoso. Pero no, yo soy humilde. Yo soy el último de los hombres. Yo me dejo pisar por todo. Yo reconozco mis faltas, pero que no me la digan los otros, que ahí exploto. Cuidado con la falsa humildad. El que tiene esa falsa humildad, en el fondo, es una gran soberbia que la persona tiene. Una gran soberbia. ¿Por qué? Porque de otra manera, él quiere recibir las glorias que no recibe siendo orgulloso. Quiere mostrarse como humilde, para en el fondo, mira qué persona más humilde, mira qué persona más buena. Pero Dios, que ve en el interior, ve que no es auténtico. Ve que está haciendo eso en el fondo para que los otros hablen de ello. ¿Cuántos casos ha habido a lo largo de la historia? Casos que incluso han convertido a otros santos. San Bruno, el fundador de la Cartuja, se convirtió viendo un entierro de una persona que en principio era virtuosa. Y todo el mundo estaba rezando la misa, ya lo hemos contado aquí, lo representamos en una de las charlas de los martes, lo representamos en teatro una vez. Un difunto, estaban celebrando en la misa de difuntos y los cantos, dice, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado contigo? Y entonces él se levantó y dijo, he muerto y estoy siendo juzgado. Y se levantó ahora no me acuerdo bien de la historia, pero se levantó 3 veces. Una vez dijo, estoy siendo juzgado, he sido condenado. La tercera vez dijo, he sido condenado. Entonces paró todo, lo sepultaron sin terminar ni las oraciones, ni la misa, nada. Y San Bruno se convirtió. Y otro conjunto decidieron formar una vida monacal. ¿Pero qué? Era una persona que parecía que era un santo. Una persona súper buena. Y había sido condenado en el juicio de Dios. ¿Por qué? Ciertamente porque era una falsa humildad. Como nosotros tenemos que tener cuidado con esas falsas virtudes que el demonio nos propone. Porque a veces es peor que un orgullo, como decimos, es una gran soberbia, nos dice San Agustín. Por lo tanto, yo tengo que tener vigilancia. Tengo que decir, yo tengo virtudes, Dios me las ha dado. Tengo que cultivarlas, tengo que trabajarlas. La parábola de los talentos. Justo este sábado, hoy por la mañana, en la misa de por la mañana, se lee el Evangelio de los talentos. Entonces, cada uno de nosotros tiene esos talentos. Yo no puedo enterrar esos talentos, porque nuestro Jesucristo le dirá, siervo malo. Tengo que hacer que rindan esos talentos. Tengo que ser humilde, pero ser agradecido a Dios por todas las cosas que Dios me ha dado. Porque si no, yo tengo esas cosas y me las apropio. Soy un ladrón. Estoy robando a Dios todo aquello que Él me ha dado. Y la humildad realmente es reconocer, Dios me ha dado esos dones. Yo agradezco a Dios por todo eso. Si alguien me dice,
qué buen pintor es usted. Gracias a Dios que me dio un don así. Gracias a Dios que lo estoy trabajando, que lo estoy cultivando, que Él me está dando fuerzas para llevarlo adelante. Otros, qué buen pintor es. Sí, ya mi madre me lo decía, yo desde pequeño, no sé cuánto. Entonces, enseguida se lo apropia. ¿Se apropia el qué? El elogio. Ya decía un militar ahí una vez en una convención ahí de militares, hablando de guerras, de gases y todo eso. ¿Cuál es el peor gas? Y decía, el peor gas es el incienso. Cuando uno le inciensan, es el peor gas, es el más mortífero, porque nosotros sabemos que mata el alma, en la soberbia. Cuando nos inciensa, alguien nos inciensa, qué bonito voz, qué no sé cuánto, qué palabras, qué buena exposición, qué bien pinta, qué bien conduce usted, ¿no? Qué bien ha cocinado. Todo eso puede ser verdad, pero siempre que rebote, ¡pac!, y va a Dios, a quien me dio ese don. Y yo cultivar ese don y cada vez hacer las cosas mejores. Eso es humildad auténtica, sin buscar reciprocidad. Porque ahí encontramos otro error. Encontramos el error de la falsa humildad, pero encontramos el error también no, yo doy, pero a la persona que me sabe agradecer las cosas. Yo soy humilde con aquellos que saben reconocer mi humildad en el fondo. No, uno tiene que no buscar la reciprocidad. Uno hacer el bien sin mirar a quién. Nos dice nuestro Jesucristo, cuando des un banquete, da a los cojos, a los lisiados, ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos. Así también nosotros, que no nos preocupemos de yo voy a hacer la acción a tal persona porque él seguro que me lo va a agradecer. No busquemos agradecimientos. Nuestro Jesucristo quiere en este Evangelio, en este ejemplo que pone, que nosotros practiquemos las obras con humildad, pero sin estar buscando a quién hacérselo, para que termine el fondo devolviéndome o el elogio o el favor al que yo se lo estoy haciendo. El yo te doy, tú me das. No, yo te doy por amor a Dios y no espero recibir nada a cambio. El ejemplo de eso, nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros. ¿Y qué recibió a cambio? No esperaba nada. ¿Y recibió el qué? Odio. Lo crucificaron. Todo el bien que hizo le pagaron con insultos, escupitajos, coronación de espinas, crucifixión y muerte. A nosotros, a cada uno de nosotros, nuestro fundador Monseñor Juan nos lo decía, una vez yo sentí, siendo joven, ese dolor que debió sentir nuestro Señor Jesucristo en la crucifixión. Cuando uno hace el bien y le devuelven con persecución, le devuelven con insultos, le devuelven con maldades. Pero ahí está la virtud, el querer hacer la cosa sin estar buscando esa reciprocidad. Hacerlo realmente por amor a Dios. Yo tengo que hacer este acto de virtud, tengo que hacer este acto por amor a esta persona, por amor a esta situación. Yo lo hago, pero no espero ninguna reciprocidad a cambio. Para hacer todas estas cosas, para tener cuidado con todos estos peligros, tenemos que ser vigilantes, evidentemente, pero tenemos que rezar. Rezar especialmente. Hay una imagen muy bonita, Fra Angelico es un santo que Beato Fra Angelico, que está enterrado en Roma, pero tiene varias pinturas por todo el mundo, especialmente él, como era un monje dominico, él pintaba en su convento, ¿no? Entonces él, ya no había paredes donde él iba pintando, entonces le cambiaban de celda para ir pintando en otros lugares, ¿no? Porque hacían maravillas. Y hay una madera que está en Barcelona, que es la Virgen de la Humildad, una Virgen súper bonita, de una inocencia, de una pureza, Nuestra Señora espectacular. Y es esa advocación, Nuestra Señora de la Humildad. Y es a ella quien tenemos que pedirle esa gracia. Que tengamos ese deseo de todos los días practicar la humildad. Para practicar la humildad, ¿qué tengo que hacer? Pisar el orgullo, dejarme doblegar y rezar. Y es lo que pedimos en esta Santa Misa, que cada uno de nosotros actúe así, que se deje tocar el corazón por Nuestra Señora de la Humildad, por estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos mansos y humildes de corazón. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.